Hola, bienvenidos a una nueva clase de esta sección. En RIAC, el flujo de datos entre componentes sigue un enfoque unidireccional. Esto significa que los datos siempre fluyen en una sola dirección, de los componentes padre a los componentes hijo, utilizando props para pasar la información. Si un componente hijo necesita comunicar algo de vuelta al padre, se hace generalmente a través de eventos o funciones pasadas como props. Los componentes padre pueden pasar datos a los componentes hijos a través de props o propiedades. Estas props son valores inmutables para el hijo y solo pueden ser cambiadas o restablecidas desde el componente padre. Para que los datos fluyan de hijo a padre, el hijo debe invocar una función o evento proporcionada como propiedad por el componente padre. La función o evento invocado es recibido por el padre y éste lo procesa. Ahora pasemos a ver un pequeño ejemplo donde vamos a observar el flujo de datos en RIAC. Voy a crear una nueva carpeta. Voy a ir en el editor mi carpeta. Esto dentro de esta carpeta voy a crear mi proyecto RIAC. Tengo mi terminal bash por defecto. Ok, ya tengo creado el proyecto. Ahora voy a ingresar al proyecto. Listo, mientras se va instalando todos los módulos necesarios, vamos a construir una plantilla en blanco. Dejamos la importación del hook useState y del archivo CSS con los estilos predeterminados. Listo, se instalaron todos los módulos necesarios. Guardo todos los cambios. Ya tendría mi proyecto en blanco. Ahora lo que voy a hacer dentro es crear un componente hijo. Voy a crear mi carpeta components, ¿no?, para comenzar a crear componentes hijos. Dentro voy a crear un componente hijo navbar. Y dentro de ese componente navbar va a haber un subcomponente. Ese componente va a ser un search bar. Entonces lo puedo escribir dentro de mis componentes. Puedo guardarlo. Listo, tengo mi componente y el subcomponente. Ahora voy a insertar el componente hijo, el componente navbar. Solo puedo colocar debajo el H1. Bueno, todavía tengo que terminar de construir. Listo. Ahora ya puedo utilizarlo. Se va a reconocer muy sencillamente la importación. Ahí lo tenemos. Listo, ya tengo navbar insertado.
Ahora le puedo pasar a propiedades, props. Ahora vamos al componente. Listo, tengo mi componente navbar y dentro va a tener anidado un subcomponente que va a ser searchbar, un subcomponente de navbar. Se lo puedo colocar después de la etiqueta h1. Necesitamos definir a searchbar, ¿no? Para que se pueda importar. Ahí tengo a searchbar. Puedo colocar dentro de una etiqueta h3, puede ser. Listo. Ahora ya puedo usarlo. Puedo agregarlo después de la etiqueta h1. Searchbar, ahí lo tengo. Entonces ya tendría anidados, ¿no? Todos los componentes dentro del componente raíz. Voy a hacer una previsualización. Listo, ahí tengo el componente raíz, el componente navbar y mi subcomponente searchbar. Ahora lo que vamos a realizar aquí es enviar datos desde el componente padre al componente hijo. Voy a enviarle una función. Voy a crear una función que lo que va a hacer es consultar información de una API externa. Entonces le vamos a colocar el nombre de un search a esa función que va a consultar la información. Listo, ya tengo. Ahora esa API externa vamos a usar la API de Pokémon. Vamos a buscarlo. Listo. Ingreso a la documentación del API y vamos a buscar el link. Podemos copiar desde aquí, ¿no? Esta URL nos permite visualizar un Pokémon individual. Entonces, copiamos. Listo, entonces ya tendría esa dirección. Entonces la puedo colocar. Voy a crear una nueva variable. Colocar address. Listo. Acá lo que recibe último, que se coloca final, en la parte final de esta URL, ¿no? Es el nombre del Pokémon, pero también puede ir el número. Entonces lo vamos a dejar solamente así. Luego dentro de la función le vamos a agregar un número, puede ser un nombre para el Pokémon que se desea obtener sus datos. Entonces puede recibir parámetro, que va a ser el nombre o el número que deseamos colocar al Pokémon, que puede ser una URL que vamos a utilizar. Dentro de la URL utilizamos template string. Dentro traemos address y ahora lo juntamos junto con lo que vamos a recibir como parámetro, ¿no? Puede ser el nombre o puede ser el número del Pokémon. Entonces de esa manera ya tenemos una URL completa. Esta vendría a ser la URL completa de un Pokémon individual, ¿no? Los datos de un Pokémon individual que vamos a tener desde la API. Listo. Ahora para poder traernos los datos podríamos usar a Axios. No sabemos que tenemos que primeramente instalar Axios. Cancelamos un momento el servidor.
vamos a instalar Axios. Siempre debemos de fijarnos de encontrarnos dentro de la carpeta de nuestro proyecto para poder instalar Axios. Listo, una vez instalado, verificamos que se haya instalado correctamente. Ahí tenemos a Axios. Listo, y ya podríamos usarlo en cualquier parte de nuestro proyecto, sea en componentes o en componente padre. Listo, importamos primeramente a Axios. Import Axios de Axios. Listo, ya podríamos usarlo para traer esa información de la API. Solo necesita colocar a axios.get o solamente Axios, ejecutar la función Axios y dentro colocar como parámetro la URL. Esto nos trae una promesa que manejamos mediante den y catch. Den recibe como parámetro, den y catch recibe como parámetro una función. Listo. Entonces le podemos colocar response, puede ir cualquier otro nombre. Esta es la respuesta directa de la API, desde esta URL. Podríamos visualizar esa respuesta para ver qué es lo que nos trae esta API. Eso es lo que vamos a hacer primeramente. Luego manejamos, en caso se rechace la promesa, podríamos mostrar una alerta el error. Listo, de esa manera ya tenemos qué es lo que va a realizar la función onSearch cuando le hayamos pasado un parámetro. Listo. Ahora podríamos enviar esta función como propiedad al componente hijo, a navbar. Entonces colocamos el nombre onSearch. Entonces recibe como propiedad a esta función. Lo va a recibir searchbar, navbar quiero decir. Y luego navbar lo puede derivar nuevamente a searchbar. El nombre es onSearch. Con ese nombre, con el nombre correcto lo vamos a destructurar. Y ya podríamos usarlo dentro del componente hijo. Listo, y eso lo vamos a pasar a searchbar. Eso es lo que vamos a hacer. Con el mismo nombre. Colocamos el parámetro ahí. Listo, ya la tendríamos, entonces lo estamos enviando a los múltiples componentes. Y ahora dentro de searchbar lo va a recibir. Nuevamente lo destructuramos. Y ahora podríamos usarlo entonces desde searchbar, que va a ser el buscador, ¿no? El componente donde vamos a buscar un Pokémon para poder visualizarlo. Entonces dentro podríamos colocar un input de tipo search. Y dentro vamos a ingresar el nombre, un placeholder. Ponemos el nombre y el ID. Podemos decir que al momento de escribir algo dentro de ese input, ¿no? Al evento onChange,
ejecute una función. Función handle change, que la vamos a escribir dentro de este subcomponente. Podemos escribir la función handle change. Listo. Lo que vamos a hacer es guardar dentro de un estado, ¿no?, lo que vamos a escribir. El nombre del Pokémon que vamos a escribir de este input lo vamos a guardar dentro de un estado que vamos a declarar dentro de este subcomponente. Puede ser name, luego la función de seteo, setName. Eso va a comenzar como un arreglo, como un texto vacío, quiero decir. Listo, y aquí vamos a capturar lo que va, lo que vamos a ingresar mediante el input tipo search. Entonces escribimos ya al momento de escribir, se ejecuta esta función. Entonces aquí e.target se está haciendo referencia a este input. Con e.target hacemos referencia al input donde sucede el evento, por tanto tenemos que pasar como parámetro al evento. Listo. Ahora de este input, el cual nos estamos dirigiendo, este input type search, queremos su propiedad value, ¿no?, que es la propiedad donde se guarda lo que se escribe dentro de este input. Entonces eso, lo que se escribe dentro de ese input, lo estamos guardando dentro de una variable input, y con ese valor vamos a cambiar el estado. Entonces de esa manera estamos guardando dentro del estado name lo que escribimos dentro del input type search. Listo, ya lo tendría. Entonces ahora necesitaríamos que esto no solamente tenga un input, sino que también mediante este search bar se pueda enviar el Pokémon, ¿no?, que queremos observar. O sea, una vez escribimos, podríamos colocar un botón en el cual queremos visualizar el Pokémon que hemos escrito su nombre. Entonces al momento de hacer clic deberíamos solicitar la información de ese Pokémon. Entonces eso quiere decir que deberíamos utilizar esta función que le estamos pasando como propiedad al componente. Este era un search, ¿no?, que lo que hace es traer la información de ese Pokémon. Entonces al hacer clic en el botón vamos a traer esa información del Pokémon. Entonces esto lo podríamos hacer mediante otra función, o podríamos colocarlo directamente. Al momento de hacer clic se ejecute onSearch, pasándole un parámetro, vendría a ser el nombre del Pokémon que está guardado en name. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar el parámetro que va a ser la variable de estado de esa manera. Entonces sabemos que si lo colocamos directamente tendríamos que escribir la función escribir esta ejecución dentro de una función. Entonces escribimos primeramente la función, dentro guardamos esa ejecución, y ya estaría escrito correctamente al momento de hacer clic. Entonces se va a ejecutar esa función del componente padre, ¿no? Entonces, como habíamos visto, estamos pasando desde el componente padre una función, la función onSearch. Listo, eso lo está enviando como una propiedad a navbar, y luego navbar lo deriva a su subcomponente searchbar. Searchbar hace uso de él al momento de hacer clic en el botón, hace uso de esa función. Entonces esa sería la forma como va el flujo, ¿no?, de información, los pros pasados desde el componente padre al componente hijo.
Y luego al momento de usar el componente hijo, puede hacer uso de esta función, ¿no? Usarlo, y para usarlo nuevamente se va al componente padre que va a ejecutar esa función con el parámetro. Ahora vamos a realizar eso. Eso ya estaría todo, ¿no? Ya lo hemos enviado. Ahora vamos a observar los datos que nos trae de esta API. Nuevamente voy a levantar mi proyecto en el navegador. Un nombre al botón no le habíamos puesto. Voy a escribir un nombre. Veamos, entonces nos trae los datos, ¿no? Aquí tenemos lo que nos trae directamente del API la respuesta, es lo que habíamos consolidado desde la línea 15. Hemos consolidado la respuesta. Entonces vamos a observar detenidamente la respuesta que obtenemos. Tenemos el estatus de la respuesta. Ahora veamos si colocamos un nombre incorrecto. Se lo vamos a enviar de aquí, desde la interfaz nuevamente. Bueno, estoy escribiendo algo que no es un Pokémon. Entonces le toma tiempo y me muestra el mensaje de error. No, bueno, no me da más información acerca de la respuesta. Entonces 404 no llega directamente, no llega dentro del primer DEN, lo que inmediatamente se deriva al error. Entonces la respuesta directa que nos proporciona esta API, realmente voy a colocarle otro nombre. Listo, la respuesta directa no me confirma si esta operación ha tenido éxito, no ha tenido éxito, para poder manejar lo que es el momento, al momento de colocar una URL incorrecta. Entonces podría hacer uso de fetch, que sí me trae lo que es, si me trae una confirmación de si la respuesta ha sido correcta. Entonces voy a utilizar fetch en vez de usar Axios. Listo, para fetch tendría que volver a utilizar nuevamente den, porque se realizan aquí dos tareas. Una de las tareas es traer la respuesta directa de la URL y la otra tarea es convertir esta información en algo útil para JavaScript, en algo que se puede utilizar mediante JavaScript. Esto tengo la respuesta y eso lo tengo que retornar convirtiéndolo en algo que puede entender JavaScript mediante el método .json. Luego, una vez convertido, tengo estos datos. Eso también podría visualizarlo. Listo, eso sería todo. Ahora ya puedo utilizar fetch. Como sabíamos, fetch no necesita de que instalemos nada, es algo nativo de JavaScript. Ahora vamos nuevamente. Escribo el nombre. Tengo ahí la respuesta directa que me trae siempre si la respuesta si la respuesta está bien. Nos trae siempre esta información. Y ahora acá me está trayendo el objeto de JavaScript que se puede utilizar. Entonces esto me va a servir, me va a valer muy importante esta propiedad del response. Ahora vamos, y aquí vamos a hacer unas modificaciones para poder manejar el error. Entonces dentro voy a escribir, voy a manejar en el caso de que
escriba una URL incorrecta. Entonces si la respuesta .oc es verdadera o es falsa. Si esta respuesta es falsa, entonces que se lance un mensaje de error mediante palabra clave throw. Se lanza un nuevo error con el mensaje: el nombre del Pokémon no es válido. Listo, eso se lanzaría directamente cuando el nombre no es válido. Luego, en caso la respuesta sea correcta, no esté bien, entonces en ese caso que se imprima la respuesta y luego se pase a la siguiente otra tarea, ¿no? Y convertir en algo que puede entender JavaScript esa información del API. Listo, y data ya no necesito eso, porque una vez que la información es correcta pasa a data, pasa a la siguiente promesa. Ahora veamos eso por el momento. Vamos a colocar primero un nombre válido. Listo, se muestra la respuesta. Luego, como está bien la respuesta, entonces podemos visualizar ya el objeto de JavaScript. Ahora veamos si colocamos una URL incorrecta. Bueno, esto lo vamos a limpiar. Ahí tendría que directamente va a catch, ¿no? Y nos muestra el mensaje que le hemos colocado de forma personalizada mediante throw. Esto estaría yendo correctamente al momento de encontrarse con una URL incorrecta. Listo, ahora vamos a colocar dentro algunos datos que nos interesan utilizar. Podríamos traer quizás la imagen y el nombre del Pokémon. Entonces para eso tendríamos que guardarlo dentro de un estado. Podría crear un nuevo estado aquí. No necesito count, podría cambiarlo por personaje. Listo. Inicializo una nueva variable de estado. Esto va a contener dentro un objeto que van a tener las dos propiedades que necesito: el nombre y la imagen. Listo. Ahora dentro voy a colocar dentro de data, voy a guardar dentro de este nuevo estado que he creado esa información que viene del API, el nombre y la imagen. Ya necesito visualizarlo. Ya. Listo. Ahora dentro voy a crear una variable. Vamos a ver en qué propiedad se encuentra ubicado el nombre. Vuelvo nuevamente. Voy a copiar esto y lo voy a visualizar. Listo, ahí tengo el objeto, ¿no?, de JavaScript que me viene de data. Entonces vamos a buscar algunas de las propiedades. Lo que nos trae el API de Pokémon es amplio, es una información amplia del Pokémon. Solamente necesitamos la propiedad name, que se encuentra aquí, ¿no? Entonces vamos directamente al objeto y entramos a su propiedad name. Ahí es donde guarda el nombre. Entonces, eso es lo que vamos a especificar aquí. Entonces dentro de data, que es ese objeto, entramos a data.name para ingresar al nombre del Pokémon. Vamos aquí al nombre del Pokémon. Entonces mediante data.name vamos a ingresar ese nombre. Luego podríamos colocar un GIF, estaría bien, un GIF. Eso lo vamos a encontrar dentro de la propiedad sprites de ese objeto.
sprites, luego entramos a otro objeto. Sprites es un objeto que trae todas las imágenes en distintos formatos. Para poder entrar a GIF tendríamos que ingresar a Other, a la propiedad Other de sprites, y luego de Other, que es otro objeto, vemos su inicio y su final. Dentro de ese objeto tendríamos que ingresar a la propiedad Showdown, que tiene los GIFs. Luego de aquí podríamos escoger de este objeto, podríamos escoger la propiedad From Default. Entonces eso es lo que vamos a realizar, un recorrido hasta encontrar al GIF que necesitamos. Entonces primero sprites.other, vamos data.spriteslab, propiedad sprites, luego other, luego dentro de other se encuentra en propiedad showdown, ahí se encuentran las imágenes GIF, showdown. Listo, tenemos que asegurarnos de escribir correctamente el nombre, showdown, sí está correctamente, y vamos aquí a la propiedad from default, aquí guión bajo, entonces punto front guión bajo default, de esa manera. Listo, una vez que ya tengo el nombre de la imagen, la voy a guardar dentro del estado. Entonces voy al estado, a la función que va a cambiar el estado. Dentro voy a hacer una copia, ¿no?, del estado inicial. En este caso es un estado con dos propiedades, ¿no?, vacías, dos propiedades vacías. Entonces hago una copia de ese estado inicial y dentro le voy a agregar unas nuevas propiedades. Esta vez una nueva propiedad name que va a almacenar el nombre, y luego una nueva propiedad src que va a almacenar la imagen, en este caso el GIF, de esa manera. Entonces, de esa manera voy a actualizar el estado carácter. Ya tendría. Ahora sí ya podría conseguir la imagen y el nombre. Y ahora podría visualizarlo. Después, pues después del Napper, para que después del search bar se pueda ver. Dentro del Napper está incluido el search bar. Entonces después del Napper puedo colocar el Pokémon dentro de una etiqueta IMG. Dentro de src voy a ingresar al estado, a carácter, ingreso a la propiedad src, ¿no?, que tiene el GIF, ¿no? Este es mi estado, el estado carácter, ¿no?, que es un objeto. Entonces voy a ingresar dentro de src que ya tiene el GIF, ¿no? Ya le hemos agregado el GIF. Aquí le agregamos el GIF. Entonces esta propiedad src ya tiene la imagen. Ahora aquí alt le podemos colocar el nombre. Listo, ya lo tendríamos todo. Podríamos visualizar también que se esté actualizando el estado carácter. Ya lo tendría. Ahora vamos a ejecutar. Tengo un inicio, ¿no?, el estado que es un objeto, ¿no?, con propiedades vacías. Veamos si todo sale bien. Sí, aquí tenemos la respuesta. Y ahí tenemos el objeto de JavaScript que podemos utilizar. Tenemos a Pikachu. Vamos a cambiarle el nombre. Tendremos a Charmander. Y si colocamos un nombre incorrecto,
También ya podemos manejar correctamente el error, ¿no? Enviando un mensaje personalizado. ¿Listo? Entonces esa sería la forma. Mediante este pequeño ejemplo hemos podido ver, ¿no?, cómo es que desde el componente padre podemos enviar funciones, o el componente hijo, a través de props, pasando por múltiples componentes. Primero pasa al componente hijo directo, search bar, luego él lo deriva al subcomponente. Quiero decir que primeramente se pasa, bueno, normalmente las props se están pasando a navbar, quiero decir, ¿no? Primero pasan a navbar, luego navbar las está derivando a search bar, luego acá se está haciendo uso de esa función mediante un evento. Hacemos uso y nuevamente esta función es enviada nuevamente a la función padre, que va a encargarse de ejecutar esa función. Entonces, ese sería el flujo de datos en React. Eso sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente.